Lección número 4. La túnica de colores. Hola a todos, acá estamos listos para compartir la lección número 4. Bien, esta es la historia de una familia disfuncional, donde la poligamia era el patrón de conducta lamentablemente usado por Jacob, que continuaba con las mismas mañas que el propio abuelo Abraham había usado. Imaginen este hogar: un esposo, dos esposas, una más amada que la otra, dos siervas que fueron ofrecidas por una competencia malsana y con el objetivo de reproducir hijos solamente, e hijos con cada una de las cuatro hasta completar un plantel de numerosos hermanos. Entiendo que esas carpas en las cuales vivían eran de grandes dimensiones, ya que verdaderamente no me los imagino en un departamento de 2 ambientes con un baño. Ese hombre, llamado Jacob, conocido también como el suplantador por la disputa de la primogenitura de Esaú su hermano, mimado en demasía por su madre Rebeca, quien le había enseñado el arte del engaño y la falacia. Ella fue una perfeccionista de la manipulación mental, principalmente contra su propio esposo y a favor de su hijito adorado. Su esposo Isaac prefería a Esaú y estaba desesperado por darle la bendición del primer hijo. Como conclusión, ambos hijos eran la excusa de los enfrentamientos de los padres, muy parecido a cualquier familia del mundo moderno, incluidas las religiosas. Qué contexto para llegar a una familia, ¿verdad? Así llegó Jacob al matrimonio, y la historia se repite pero en su contra. Trabajó en casa de Labán por 7 años, a cambio de casarse con Raquel, su segunda hija, y en la fiesta de boda, Labán le mandó a su hija Lea, porque primero debía casarse la más grande. No vaya a ser que le quede al padre como una carga económica. Así que Jacob, enfadado, trabajó por 7 años más para ahora sí llevarse a Raquel. Bueno, dirás, ya está, tiene 2 esposas. ¿Sabés qué pasó? Las hermanas comenzaron a competir. Primero Raquel a causa de su esterilidad. Le dio a acostarse con Bila, su sierva, para que tenga hijos. Luego Lea, cuando ya grande dejó de concebir hijos, le dio a Silpa, su sierva, para que siga teniendo hijos. Y de todo esto, y en todo esto nació José, el penúltimo en lugar, dejando el último lugar a Benjamín. Con este necesario contexto de introducción, ¿cómo se imaginan una relación entre hermanos, todos nacidos de 4 madres diferentes? Todos nacidos de la competencia, del engaño, de la manipulación mental y la poligamia. El amor, acá en esta historia, brilló por su ausencia. Primera reflexión. ¿Son estos también tus principales motivadores? Y no hablo para la acción solamente de tener hijos, sino para con tus compañeros de trabajo, tus relaciones, amistades, para con tu cónyuge, quien es la persona que convive más tiempo en tu vida, para con tus padres religiosos y para con Dios. Lo que haces, ¿por qué lo haces? Ahora bien, volviendo a la historia, ¿se repite? Veremos. Jacob siempre había amado más a Raquel que a Lea, y este amor continuamente manifestándose incluso hasta después de la muerte de su amada. Jacob demostró un obvio favoritismo hacia los hijos de Raquel, José y Benjamín. Vemos primero a José como un pastor de 17 años que ayudaba a algunos de sus hermanastros, los hijos de Bila y Silpa. Allí, en Génesis 37:2, nos dice que algo perturbó a José y se lo contó a su padre. En tal sentido vemos que era habitual en José darle a su padre este tipo de informes, lo que lógicamente molestaba en demasía a sus hermanos, hasta muchas veces avergonzándolos delante de su padre. A la edad de 17 años, los chicos ya eran considerados adultos en esa época,
pero José era la excepción, se parecía más a un niño chismoso. Y para colmo, leamos el capítulo 37, el verso 3 que dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Para mostrar aprecio hacia su hijo favorito, el padre le había hecho una gran túnica con mangas. Pero saben, esta no era una túnica más. Historiadores bíblicos nos legan que era como la túnica de los cananeos, es decir, aquellas de mangas largas, con una chalina adornada con flecos y que se extendía diagonalmente desde la cintura y hasta la rodilla. La confección era de un hilado elegante, por lo tanto pesado y por lo tanto costoso. Dicha confección tomaba mucho tiempo y, como es altamente probable, las mujeres de la casa lo fabricaron. Así que el resto de la familia la estuvo observando desde el entrelazado del primer hilo. Y obviamente esto ya tenía destinatario. Jacob no había aprendido la lección. Cometió los mismos errores que sus padres, principalmente los de su madre Raquel, quien le grabó a fuego el favoritismo. Por supuesto, Dios pretende otra cosa, pero el hombre decide, y Dios lo permite para que conozca lo que puede pasar cuando se le dan las espaldas a él. La túnica no solo indicaba que Jacob favorecía a José por sobre sus otros hijos, era también una afrenta porque ignoraba todo lo que ellos creían acerca de su lugar en la familia. Jacob seguía destruyendo las relaciones familiares. La Biblia no presenta a los hermanos de José como villanos o estereotipos del mal. Eran víctimas, como José lo sería muy pronto. Reconocieron el amor arbitrario cuando lo vieron, lo que provocó comprensiblemente su odio. Como no podían hacerle nada a su padre, descargaron su ira sobre su hijo amado. Los hermanos claramente se sentían atrapados entre José y Jacob. La frustración hizo que con el tiempo no pudieran ni siquiera sostener una conversación pacífica, tal como lo versa el versículo 4 del capítulo 37. Odio, rencor, crítica y desprecio se apoderaron de sus hermanos, preparando el cultivo de una gran venganza. Pero antes de seguir, vale otra pregunta a esta altura del desarrollo. ¿Quién controla tu accionar? ¿Tus emociones? ¿Tu ira o Cristo? Si son tus deseos y emociones, entonces sabes muy bien de lo que estamos hablando. Tal vez si escriba tu nombre o el mío, encajarían perfectamente en esta historia. Jacob ostentó su favoritismo. José agitó la contienda familiar al denunciar a sus hermanos, y los hermanos se entregaron al odio. Una historia de 3 partes que permanentemente vivieron en guerra. ¿Saben? Cuando el odio es el motor, se destruyen las personas. Hay una ceguera que no deja ver y no para hasta destruir el objeto en cuestión. Este odio en los hermanos de José tramó un plan nefasto. Así que continuamos la historia. Por orden de Jacob, José fue hasta Siquem a buscar a sus hermanos, pero alguien de camino le dijo que se habían ido a Dotam, al nuevo campo de los hechos. Conocido suceso, traman matarlo, lo ven llegar, discuten entre ellos, y la sensatez de Rubén hizo que lo escondan en una cisterna sin agua, previo quite de túnica, que seguramente les había dado una satisfacción efímera con olor a venganza contra su hermano y también contra quien le había regalado su túnica en cuestión. Cuenta la historia que comienzan a almorzar en el campo. Rubén se va a hacer alguna tarea que no se describe y José queda solo en el pozo. Al advertir que una caravana de ismaelitas y madianitas pasaban por allí, otra vez algo de cordura, pero esta vez en su hermano Judá,
en medio de tanta locura, dio la idea de venderlo por 20 piezas de plata para que se lo lleven a Egipto. Ahora bien, ¿cordura de Rubén y cordura de Judá o intervención divina en medio de una historia loca para cumplir su propósito en aquel joven inmaduro hasta ahora? ¿Qué gran lección podemos ver acá? Nunca, nunca pienses que Cristo perdió el control de tu vida. Aún en medio de una circunstancia adversa, temerosa, de gran y constante aflicción, Jesús está al control. Está esperando el momento oportuno para actuar. Muchas veces deja que sucedan cosas para mostrarnos algo concreto que necesitamos ver y de otra manera no veríamos. Todo sufrimiento tiene pedagogía. Aunque los seres humanos malvados deseen intervenir en tu vida para dañarte, Dios está por sobre todo observando y controlando tu situación. No lo dudes. Estoy muy seguro que la Biblia nos muestra tanto la idea de Rubén como la de Judá para asegurarnos mediante una dramática historia que podemos estar tranquilos, confiando en Él a pesar de que todo vaya a chocar contra una pared. Si no, la Biblia hubiera evitado escribir estos detalles. Y nada sucede en la Biblia por azar. Es más, este término no existe en la palabra de Dios. Ahora bien, Dios nos protege de todos y de todo. Pero hay algo que realmente no puede controlar. ¿De veras? Quizá te preguntes, ¿hay algo que no pueda controlar? Sí, hay algo que Dios no puede controlar. No puede nunca enderezar tu vida ni tus circunstancias cuando tu yo se atraviesa entre vos y Él. Acá es donde Dios deja el control. Y obviamente lo tenés vos, pero no te lo aconsejo. Ni me quiero imaginar dónde podemos terminar cada uno de nosotros. En la historia, José hubiese muerto de verdad. Los madianitas, por ejemplo, también fueron usados por nuestro Dios para llevar a José al camino de la gobernación de Egipto. Y ese era el objetivo divino para este joven. Desde acá, y con todo el poder, ayudó a sus hermanos y su padre. Su madre ya estaba sepultada en tierra, y a todos ellos los sacó de la hambruna. Recuperó sus hermanos, recuperó su familia, y habitaron juntos en esta tierra extranjera, como dice el versículo 11 del capítulo 47. Incluso se los presentó a cada uno al faraón, y el faraón ganó su simpatía. José no eligió el odio ni la venganza porque estaba en relación con Dios. Y esto lógicamente no pertenece a ninguna persona que vive con su mente puesta en Jesús. Finalmente, ¿cómo está tu vida? ¿Gobernada por tus gustos y alimentados por mensajes publicitarios? ¿Gobernada por tus intereses de una vida material? ¿Gobernada por tus impulsos de un carácter fuerte que busca imponer e imponerse ante los demás sin ninguna consideración? ¿Gobernada por el odio y la pelea para supervivencia en esta vida tal como te enseñaron? ¿O gobernada por Jesús, que te ama y quiere que te salves y habites en el cielo con Él muy pronto? O es todo aquello, o es Jesús. No hay tercera posición, o frío o caliente. Vos elegís. Espero que juntos elijamos a Jesús. Es mi deseo y mi anhelo en este día. Amén.